Buenas, daremos inicio con noticias referentes a Taiwán y qué es lo que busca Estados Unidos al enviar sus buques de guerra al estrecho de Taiwán. Bueno, la entrada de estos buques militares estadounidenses al estrecho de Taiwán es la respuesta de Washington a que China acaba de enviar 3 buques tanqueros a Venezuela. También el gobierno americano, al enviar sus navíos, respondió a que una empresa estatal china, en claro desafío a las sanciones estadounidenses, se apropió del envío del crudo venezolano, generando consigo que el ejército chino se haya puesto en alerta después de que los 2 navíos de la Armada de Estados Unidos hayan entrado en aguas internacionales del estrecho de Taiwán por primera vez desde que las tensiones con Pekín aumentaron tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla. China inició maniobras aéreas y navales con fuego real en una zona al sur de Taiwán en respuesta a estas provocaciones estadounidenses y taiwanesas. Noticias referentes al reino británico. ¿Qué se puede esperar del reinado de Carlos III? El nuevo rey británico Carlos III se comprometió a seguir el ejemplo de su difunta madre al ser proclamado de forma oficial como nuevo monarca del Reino Unido. Sus palabras fueron: "Mi querida madre fue una inspiración y un ejemplo". Sin embargo, este recibe fuertes críticas, ya que puede ser menos hábil que su madre al ocultar el papel de la Casa Real Británica en las intervenciones del país en otros estados. El contexto eh, evidentemente ha cambiado y su capacidad da la sensación de que es muy distinta de la reina, es decir, a pesar de lo que nos transmite constantemente la prensa occidental de que la reina Isabel permanentemente estuvo fuera de las luchas políticas, esto es totalmente falso, ya que la historia de la monarquía es la historia de hechos sanguinarios que debieron ser juzgados en su momento por crímenes de lesa humanidad. Entonces, lo que espera a Carlos III en el desafío es simplemente obedecer el legado de crímenes contra la humanidad del Reino Unido y también el imperialismo norteamericano. Pasamos a Brasil. Eh, las elecciones entre Lula y Bolsonaro. Lula podría ganar por un amplio margen en las elecciones, pese a que Bolsonaro fanfarronea sobre una posible victoria. El presidente brasileño y el candidato de las elecciones presidenciales, Jair Bolsonaro, insiste en que ganará los comicios en la primera vuelta, pese a que los sondeos electorales del país han mostrado lo contrario. Sin embargo, su contrario Lula cuenta con el apoyo de la clase trabajadora de Brasil, lo que le garantizaría su victoria en la primera vuelta de los comicios. Además, Bolsonaro habla de una guerra religiosa en Brasil y cuestiona la credibilidad del sistema electoral de su país como parte de sus planes para provocar un golpe de estado en el caso de que fracase en las elecciones de octubre. Sí, bueno, en este caso, que los días que me tocó fueron 17, 18 y 19 de septiembre, vamos a hablar primero, de un hecho que fue muy importante para Venezuela, la liberación de 12 tripulantes del avión de Emstrasur es un triunfo para Venezuela por retención en Argentina. Bueno, conforme al experto, el gobierno de Argentina debe ofrecer una respuesta jurídica por la retención del avión venezolano, ya que la liberación del primer grupo demuestra una falsedad de las acusaciones mencionadas, porque al durar más de 4 o 5 días al avión de la retención que pasó en Argentina, Buenos Aires específicamente, este, está en un hecho muy, como diría, falso. No tienen una acusación directa y el gobierno venezolano denuncia este hecho al tener tantos días de retención el avión en Argentina.
Bueno, Israel, sigue siendo tendencia, la guerra ya calcada, sigue en ataque contra Palestina. Podemos ver que Israel no cede ante la paz, por más tratados que la ONU ofrezca, contratos, siguen porque ellos tienen el beneficio de países occidentales, en particular Estados Unidos, y algunos otros, los cuales lo siguen apoyando. Una medida totalmente ilegal de parte de todos y los acuerdos y todos los mandatos de las Naciones Unidas. Eh, Israel disfruta de impunidad por el hecho de que los países occidentales, como el que ya había mencionado antes, Estados Unidos, este, eh, para seguir derribando edificios palestinos, lamenta algún experto o lamentamos varias personas por el hecho de seguir con estos atroces actos que hace Israel simplemente por el apoyo de países occidentales. Eh, Seguimos con el acto. Un analista denuncia las falsas acusaciones contra Moscú. Eh, Sobre la guerra en Ucrania, dice que Rusia enfrenta una guerra propagandista del imperialismo. Iñaki Gildesheim de San Vicente desmiente todo esto, que son mentiras, según el experto. Detrás de todo esto están los países organizados por el OTAN, que son la Organización del Tratado de Atlántico Norte, que se inclinan por optar por una estrategia de menor en Moscú. Moscú califica de mentira las acusaciones, como ya había dicho, esta de Ucrania, tras la retirada de las fuerzas de Rusia de esta región. Las autoridades ucranianas afirman haber descubierto la semana pasada más de 440 tumbas y una fosa común cerca de esta área. Y eso sería todo. Gracias por su atención.